Familia preciosa, les bendigo en esta hora y quiero que juntos, a la distancia, estemos reunidos este rato en la presencia del Señor, donde Él nos habla, su palabra nos enseña, nos edifica para poder vivir una vida mejor, una vida en paz, con más tranquilidad, sin menos afanes, porque le tenemos a Él como nuestro Padre precioso, como el Dios de lo imposible. Amén. Vamos a mirar en la palabra Primera de Juan, capítulo 3, y les invito a mirar desde el versículo 10. Amén. Dice la palabra: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Eso es lo que hemos estado leyendo, escuchando, que eso es lo que Dios desea, que nos amemos todos, que nos amemos unos a otros, que oremos unos por otros. Amén. Eso hacen los hijos de Dios, los hijos de ese Padre precioso. Dice versículo 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esa es la diferencia. Amén. Uno era bueno y el otro no. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Y por qué os aborrece? Porque muchos no entienden que amamos al Señor por sobre todo, que le servimos y que le obedecemos a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pasamos de muerte a vida, ¿por qué? Porque antes de conocer de Dios, antes de entregarle nuestra vida al Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hacíamos lo que bien nos parecía. Pero un día Él nos alcanzó y pudimos ser parte de su familia. Y somos coherederos con Cristo. Dice versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Miren esto tan tremendo. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El Señor lo dio todo. Dio hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros, por amor a la humanidad. ¿Para qué? Nos arrepintiésemos de nuestros pecados por ese sacrificio que Él hizo. Amén. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Aprendemos palabra porque el Señor nos ha regalado ese privilegio de aprender y hay que ponerla por obra. Si decimos
que amamos al Señor, que Él es nuestro Padre, que somos sus hijos, eso tiene que notarse, eso tiene que verse en nuestro proceder, en nuestra forma de hablar, de dirigirnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Y dice que servir a aquel que lo necesita. Máxime, si tenemos la forma de hacerlo, tenemos que bendecir a otros de la misma manera que el Señor lo ha hecho con nosotros. Y lo está haciendo. Amén. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que esforzarnos en agradar su corazón, en hacer aquello que Él nos ha enviado, que es amarnos los unos a los otros. El Señor es bueno. El Señor nos bendice cada día. Está pendiente de sus hijos, porque ¿qué padre no está pendiente de sus hijos? ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Pero todo es recíproco. Los hijos también deben esforzarse en agradar a su padre, en ser obedientes, en poner por obra esas enseñanzas. Y damos gracias en esta hora al Señor por lo grande y poderoso que ha sido en todo tiempo y sobre todo en estos tiempos de dificultad, de dolor, de tristeza para muchos. Y recordar que como somos sus hijos, Él está ahí para bendecirnos cada día, para ayudarnos en las dificultades, en la tristeza, en la soledad, para ayudarnos en la escasez, porque Él es nuestra provisión, porque su amor es grande por sus hijos, y Él pelea las batallas por ellos. Y podemos poner nuestra confianza plenamente en Él, en que Él es nuestro Dios, nuestro único y suficiente Salvador. Y está ahí por amor. Cuando tú le dices al Señor, venga tu reino, para bendecirnos. Gracias, Señor, por el cuidado. Estás literalmente Gracias por diciendo, estar ahí, por ser fiel, yo Señor, fiel y verdadero. abdico Aleluya, Señor. del Gracias, trono de mi gracias, corazón. Señor. Aleluya, Señor. Bendito y maravilloso eres Cuando tú, tú dices, venga tu reino, Oh, estás diciendo aleluya, literalmente, Señor. yo renuncio a ser el que Glorioso decide eres tú, Señor. en mi vida. Señor. Bueno eres tú, Y Señor. te declaro a ti, Jesús, el Señor y el Rey, por el sacrificio de la cruz. Oh, bendito, sí, Señor, gracias. Gracias por ese ¿Habrá algún de sacrificio cruz, sacrificio de sangre, Señor, demasiado hiciste grande que por tú tus y yo hijos, Señor? podamos hacer para Dios? Gracias porque no quieres que nadie Si se Él pierda, murió por Señor. nosotros Aleluya, Señor. Gracias. y dio su vida por Gracias, nosotros. Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. Entendido plan nuestra formación. Aleluya. Bendito eres, Señor. Glorioso eres, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya, Señor. Bendito eres, Señor. Aleluya, Señor. Glorioso. Gracias por ser tan grande, por ser tan bueno, Señor. Por estar ahí, Señor. Aleluya. Porque eres quien no nos falla, Señor. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, traigo mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte
en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero ser, Señor, tu voluntad. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti, oh, traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres, Señor, de la creación. Señor de mi ser, haz de mi vida tu sangre bendita. Te enviaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero ser, Señor, tu voluntad. Y me abro ante ti, me escondo ante tu luz y presento todo lo que soy, Jesús. Yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Entregamos a ti, Señor, nuestra vida, te la entregamos a ti, te pertenecemos a ti. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por derramar tu sangre preciosa por amor, Señor. Aleluya, Señor, gracias. Bendito eres, Señor. Te amamos, te glorificamos, Señor, te exaltamos en esta hora, Señor. Te adoramos, Señor, porque tú mereces la honra, Señor, la gloria, la alabanza, Señor, la adoración, Señor, aleluya, Señor. Gracias, gracias. Por eso que me doy y me niego en tu cruz, me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero ser, Señor, tu voluntad. Me abro ante ti, ante tu ti, y presento, Señor, Jesús. Te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de tu amor.
Recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor. Aleluya, Señor, gracias. Gracias por ese amor tan precioso, Señor. Gracias porque viniste a rescatarnos, Señor, de nuestra vana manera de vivir, Señor. Gracias por hacernos de tu familia, Señor, por hacernos tus hijos, Señor. Gracias. Bendito, bendito eres, Señor. Gracias, Señor, por tener, Señor, ese Padre celestial tan amoroso, ese Padre excelente, ese Padre que todo lo da por amor a sus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entregarte cada día, Señor, lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro corazón, que nos podamos esforzar, Señor, en agradarte, en bendecirte, en buscarte, Señor, en adorarte, Señor amado. Gracias, gracias, Señor, por estar ahí, Señor, por no fallarnos, aunque nosotros te fallamos, Señor. Pero gracias, Señor, por hacernos parte tuya, Señor, por ser tus hijos, Señor. Bendito, bendito eres, Señor. Gracias, gracias, gracias por la palabra, Señor, que cada día nos regalas, Señor. Palabra, Señor, que nos bendice, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya, Señor. Amén, hermanos. Amén. Una vez más, un privilegio saludarle esta mañana a todos y cada uno de ustedes, sus familias, declarando el favor, la bondad en su casa, delante de ti. Amén. Declarando el favor de Dios sobre tu vida. Amén. Así que estamos muy agradecidos esta mañana. Estamos agradecidos con el Señor. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Así que recibe un cordial saludo, un saludo fraternal. Siéntete como de la casa, eres de la casa, eres de casa. Amén. Así que estamos en familia. Bendito el Señor. Amén. Esta mañana queremos compartir una palabra que creo es oportuna en todo tiempo, pero más en este tiempo, porque tenemos tanta información que no sabemos qué creer. Usted cuando toma su dispositivo móvil y ve las redes sociales, hay información, pero a granel cantidad de información. Algunas veraces, otras no tantas, otras que se hacen virales. Y quizás tú has sido parte en que se conviertan virales, porque te llega un mensaje y dice, compártele esto al mayor número de personas. Pero no nos detenemos a pensar si esa información es o no veraz, correcta. Y tenemos tanta información. Y se han levantado tantas profecías en torno a la iglesia en Colombia, que uno no sabe cómo qué creer. Pero lo que sé y dice la Biblia es que dice que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros. Ahora, no estoy diciendo que quizás esas profecías sean de falsos maestros, no estoy diciendo eso. Pero sí tenemos una responsabilidad, y es filtrar toda esa información por la palabra de Dios.
Porque Dios te ha dado el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo te ha dado discernimiento. Así que si no utilizamos ese discernimiento en este tiempo, usted dígame ¿cuándo vamos a hacer uso de él? Amén. Cuando a uno lo invitan a algún lugar, a una reunión, una comida, una visita, uno saca su frase favorita. Yo creo que es la frase favorita que tenemos todos. Dice, con el favor de Dios estoy allá. O si es la voluntad de Dios, allá estoy. Allá estoy. Y es precisamente de eso que queremos hablar esta mañana. Acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo saber si estoy bajo la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si estoy caminando en la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si lo que hago es la voluntad de Dios? O sencillamente estoy haciendo mi propia voluntad, o quizás, peor aún, estoy haciendo la voluntad de otro, que no es el Señor. Amén. Así que hoy vamos a mirar algunas cosas respecto de la voluntad de Dios. Esperamos que esto sea práctico y te sirva en tu vida cristiana, te sirva en tu crecimiento espiritual, te sirva en lo cotidiano. Amén. ¿Cómo tomar decisiones bajo la voluntad del Señor? ¿Cómo saber si estamos caminando en esa voluntad? Amén. Proverbios capítulo 3 y verso 6. Vamos a estar leyendo allí. Proverbios capítulo 3 y verso 6. Y después vamos a ir a Hechos el capítulo 9. Así que ponle un separador a Hechos capítulo 9, déjelo señaladito, y luego vuélvete a Proverbios capítulo 3. Mientras buscas eso, vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor. Nos exponemos ante tu palabra, Señor, y rendimos todo nuestro ser ante ti, Señor. Esta mañana, Señor, inúndanos con el poder de tu palabra, Señor. Inunda mi corazón con el poder de tu palabra, Señor. Padre, y ábrenos el entendimiento, y que esta palabra quede grabada en las tablas de nuestro corazón, para saber cuál es tu voluntad para mi vida, Señor. ¿Cuál es tu voluntad para mi familia? ¿Cuál es tu voluntad para este tiempo, Señor? En el nombre de Jesús. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, que estás con nosotros. Estás en medio nuestro. Y tú nos enseñas todas las cosas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Proverbios capítulo 3 y verso 6. Dice, reconócelo en algunos de tus caminos. ¿Se dice así? Dice, reconócelo en algunos de tus caminos. ¿Sí dice así en tu Biblia? Dice, reconócelo en todos, no en algunos, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Amén. Cuando leemos este proverbio, intrínsecamente de lo que está hablando es de la voluntad de Dios. Reconocer al Señor en todos nuestros caminos, reconocer su voluntad sobre mi vida. Y es que la Biblia, la palabra de Dios,
tiene mucho que decirnos acerca de la voluntad de Dios. Recuerde que la Biblia, de paso se ha dicho, es la voluntad de Dios para el ser humano. Para ti que me escuchas, varón de Dios, para ti que me escuchas, mujer virtuosa, para ti, joven, jovencita. La Biblia es la palabra de Dios escrita y es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Así que la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Marcos, el capítulo 3 dice, y todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Romanos, el capítulo 12, dice, comprobad cuál sea la buena voluntad de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Efesios, el capítulo 6, dice, ser siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses y el capítulo 4 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Hebreos, el capítulo 10, dice, haciendo la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Y primera de Juan, el capítulo 2, dice, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Así que la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de la voluntad de Dios. Y no puede ser o no puede pasarse por alto que la Biblia, hablando reiteradamente de la voluntad de Dios, no haya algo ahí en lo cual Dios quiere que nosotros investiguemos, nos dejemos permear por su voluntad. Quizás tú mismo, como decía al principio, alguna vez habrás dicho, si es la voluntad de Dios. Pero tenemos eso como una frase, porque yo creo que el deseo de todo cristiano es caminar y hacer la voluntad de Dios. Ese es debería ser el deseo y el anhelo de todo cristiano. Caminar y hacer la voluntad de Dios. Ojo aquí. Tu deleite será hacer la voluntad de Dios. Y es que hacer la voluntad de Dios debe ser un deleite, hermano. Pero tu gran peligro será negarte a hacer su voluntad. Amén. Si te niegas a hacer la voluntad de Dios, corres un gran peligro. Nada estará bien para ti, nada estará bien para tu familia si no es la voluntad de Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿caminas tú en la voluntad de Dios? La pregunta es, ¿haces tú la voluntad de Dios? Pregúntate tú mismo, es una pregunta personal que debemos hacernos. ¿Conozco la voluntad de Dios para mi vida? ¿Conozco la voluntad de Dios para mi vida? Porque existen algunos mitos respecto de la voluntad de Dios. Algunos mitos. ¿Pero qué es un mito? Estuve buscando y dice, es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades
de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Ese es un mito. Le damos más valor a esas fábulas, a esas historias de lo que realmente tienen. Y esta mañana quiero ponerte de presente algunos mitos respecto de la voluntad de Dios. Por ejemplo, para algunos la voluntad de Dios es como un mapa. Como un mapa. Es creer que Dios te va a dar todos los detalles de todo tu caminar. Es creer eso. Que Dios te va a dar un plan detallado, como un mapa, de todo tu caminar en la vida cristiana. Pero la voluntad de Dios no es un mapa. La voluntad de Dios es una relación. Es una relación. Ahora, yo creo que para muchos de nosotros sería muy bueno que Dios nos dejara conocer la voluntad como un mapa. ¿Dónde estaremos dentro de 5 años? ¿Qué estaremos haciendo en 10? ¿Con quién me voy a casar? ¿Si voy a tener dinero o no? Sería muy bueno para algunos. Pero Dios no hace eso. Dios no entrega su voluntad como un mapa. Y personalmente me alegro de que no sea así. Sería algo aburrido, hermano. Y nos perderíamos el privilegio como cristianos de ser guiados de una manera providencial como Él lo sabe hacer. Amén. Porque ya serían pasos previsivos respecto de esa voluntad. Ahora déjame recordarte algo, es algo que ya tú sabes. Israel en el desierto era guiado en el día por una nube. El pueblo de Israel era guiado por una nube en el día. Y durante la noche era una columna de fuego. Así que este pueblo no sabía más nada. Este pueblo no sabía a dónde iban. Solamente la Biblia dice así: cuando la nube se alzaba, quiere decir cuando la nube se movía del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Así que ese pueblo aprendió a depender de la nube y de la columna de fuego en el desierto. ¿Qué era eso para Israel? ¿Qué era la nube? ¿Qué era la columna de fuego? La presencia de Dios que guiaba a Israel. Y eso es todo lo que necesitas saber. ¿Qué es? Si tienes o no la presencia de Dios. Debes tener en tu corazón la certeza que la nube se alza y entonces tú te mueves. Y tienes que saber que si la nube está quieta, pues tú te mantienes quieto. Eso es como cuando tú sales en un día lluvioso, sacas el paraguas, pero estás tan afanado que te adelantas al paraguas. El paraguas queda atrás y entonces te mojas. O es lo contrario, el paraguas va más rápido que tú y quedas fuera del paraguas. Entonces, hermano, lo único que necesitas saber es si tienes o no la presencia de Dios. Porque la voluntad de Dios no es un mapa, es una relación. Otro mito que existe respecto de la voluntad de Dios es que será una miseria. Una miseria. Si hago la voluntad de Dios, va a ser para mí muy doloroso. Si yo
de repente le digo al Señor que haré lo que Él diga que haga, que iré donde Él quiera que yo vaya y al costo que sea. Quizás termine en lo más intrínseco y metido de la selva y quizás por allá comido por una tribu caníbal. Pero el verdadero temor no es a terminar en lo profundo de la selva y comido por una tribu caníbal, sino el temor de algunos es a rendirse completamente al Señor. Ese es su mayor temor, rendirse completamente al Señor. La voluntad de Dios no te dejará peor de lo que quizás hoy te encuentras. Otro mito que existe respecto de la voluntad de Dios es que eso es para los misioneros. Es para los misioneros. Es como creer que la voluntad de Dios es solo para cierta clase de personas. El llamado que Dios hace solamente es para misioneros, para predicadores, pero Él no va a llamar a gente común, no va a llamar a gente corriente. Pero escúcheme aquí. La verdad es que el plan de Dios, o en el plan de Dios, todos cabemos. En el plan de Dios, todos cabemos. Así que deja de usar excusas y pretextos y repórtate a la voluntad de Dios, porque tú eres apto. Eres apto. Amén. Otro mito que existe es que la voluntad de Dios es un milagro. Es un milagro caminar en la voluntad de Dios. Pareciera que para hacer la voluntad de Dios o para caminar en la voluntad de Dios tiene que suceder algo dramático, hermano. Algo extraordinario. Tiene que haber una señal o escuchar una voz que rompe los cielos. Y aunque Dios puede hablar así de manera milagrosa, no lo hace, hermano. No lo hace. Algunas personas quisieran tener terremotos en lugar de temblorcitos. Quisieran un ciclón y que un tremendo incendio forestal. Quizás alguien quisiera algo espectacular, algo sobrenatural para conocer la voluntad de Dios. Pero si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, escúcheme aquí porque esto es interesante. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia, está en el silbo apacible. El silbo apacible del que habla el primer libro de Reyes en el capítulo 19. La voluntad de Dios, mis hermanos, es como la luz del día, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es completamente claro, pleno. Y eso es lo que dice el Proverbios capítulo 4. Al principio, cuando caminas en la voluntad de Dios, puede que sea un camino oscuro, pero sigues avanzando a pesar del camino oscuro. Pero después viene el alba medio grisácea, ya lo oscuro pasó y ahora se ve como en tonalidades grises. Pero aún así sigues avanzando y luego vienen las sombras y los colores. Y al rato estás a pleno día, hermano. Así es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es gradual. Gradual. Otro mito que existe en cuanto a la voluntad de Dios es que algunos dicen, yo ya perdí mi oportunidad.
yo ya perdí mi oportunidad. Pero déjame decirte algo. Si Dios tiene un plan para tu vida, ¿cuántos creen que Dios tiene un plan para tu vida? Amén. Si crees que Dios tiene un plan para tu vida, nunca será demasiado tarde para ti. Amén. Nunca será demasiado tarde para ti. El libro de Joel, el capítulo 2 dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. Si eres de los que crees que has desperdiciado tu oportunidad, si eres de los que has dicho, yo ya perdí mi oportunidad, la dejé pasar, permite en esta hora, permite que Dios te dé un nuevo comienzo. Amén. Que Dios te dé un nuevo comienzo. Él es el Dios de nuevos comienzos. Amén. Y permíteme ilustrártelo. Hay un aparato que se llama el Waze, un aparato tecnológico. Lo usas para ir de un lugar a otro en la carretera. Entonces tú marcas tu destino desde donde te encuentras y hacia dónde vas. El Waze te marca la ruta probable más segura y más rápida. Pero resulta que en el camino tú te puedes desviar o te puedes pasar, salir de la ruta que el Waze te marcó. Y cuando te desvías o te pasas, el Waze te dice recalculando. Es decir, para volverte a traer al camino correcto. ¿Qué es lo que te quiero decir? Deja que la voluntad de Dios recalcule tu viaje y comiences a caminar en la voluntad perfecta de Dios. Amén. Te lo repito. Deja que la voluntad de Dios recalcule tu viaje y que comiences a caminar en la voluntad perfecta de Dios. Amén. Otro mito que existe en cuanto a la voluntad de Dios es que es un misterio. La voluntad de Dios es un misterio. Y es como si Dios te dijera, mira, Julio, tengo una tarea para ti, pero no te voy a decir cuál es. Así que empieza a buscar y trata de encontrarla, a ver si la hallas. Entonces, Dios quiere, Dios anhela, Dios desea que tú conozcas la voluntad de Dios. No es un misterio. Efesios el capítulo 5 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Así que la voluntad de Dios para tu vida es una maravillosa promesa. Y es la promesa de Dios para ti. Así que Dios, en sencillas palabras, quieres que tú conozcas su voluntad, camines en su voluntad y hagas su voluntad. Amén. Pero, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer? Para conocer la voluntad de Dios, radica fundamentalmente en dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el apóstol Pablo dedicó el resto de su vida aprendiendo la respuesta a estos dos interrogantes. Desde el mismo momento que hizo esas dos preguntas,
de ahí en adelante dedicó toda su vida a buscar la respuesta a esas dos grandes preguntas. Y hoy nosotros, tú y yo, debemos hacernos las mismas preguntas. Así que hoy vamos a mirar a la luz de la Biblia tres principios que seguramente nos ayudarán a conocer la voluntad de Dios. Amén. Y quiero que me acompañes en tu Biblia, en el libro de Hechos, el capítulo 9. Libro de Hechos, el capítulo 9. Y vamos a leer del verso 3 al verso 7. Dice la Biblia: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, verso 5, ¿quién eres, Señor? Ahí está la primera pregunta. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí está la segunda pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Así que ahí está el primer principio. El primer principio es que la guía de Dios es una promesa. Es una promesa. El verso 6 dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, déjame decirte eso. Si tú crees, que esto fue una promesa solo para Saulo de Tarso, porque puedes decir, no, pero eso fue solo para Saulo de Tarso. Entonces permíteme leerte esto. Efesios capítulo 2 y verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Queridos y queridas, Dios tiene un plan ordenado para cada uno de nosotros, desde antes que ese plan se desarrolle, se ejecute. Amén. El Salmo capítulo 37 y verso 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Dios, querido hermano que me escucha, querido amigo, querida familia, Dios ordena tus pasos uno por uno. Dios ordena tus pasos uno por uno. Ese es el plan de Dios para tu vida. Amén. Ese es el plan de Dios para tu vida. Isaías el capítulo 58 y verso 11 dice, Jehová te pastoreará siempre. Amén. Recíbelo eso ahí en tu corazón. Jehová te pastoreará siempre. Otra versión dice, Jehová te guiará siempre. Si esto no es una promesa sólida para ti,
Entonces dime qué es. Dime qué es. Así que no fue solamente para Saulo de Tarso. Esa promesa no fue para Saulo de Tarso. Su voluntad, la voluntad de Dios, es para todos y cada uno de nosotros ahora, hoy. Amén. Así que ahí donde estás puedes decirle conmigo al Señor: tengo un Padre sobre mí. Repite: tengo un Padre sobre mí. Amén. Tengo un Padre que tiene el control. Amén. Así que no solamente tienes un Padre que está sobre ti, sino un Padre que tiene el control. Amén. Tienes a un Salvador que dirige tus pasos. Diga conmigo: tengo un Salvador que dirige y ordena mis pasos. Amén. Y tengo al Espíritu Santo que mora dentro de mí. Está en mi mente, está en mi corazón, está en mi voluntad. Amén. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Amén. Pero la voluntad de Dios se dirige en tres pilares o se manifiesta en tres pilares. Está la voluntad soberana de Dios. Está la voluntad permisiva de Dios y está la voluntad personal de Dios. Dios tiene un plan especial. Dios tiene un plan específico. Dios tiene un plan personal para cada uno de nosotros. Él ordena tus pasos. Él ordena nuestros pasos. Esa es la voluntad de Dios. Su guía es una promesa. Amén. El segundo principio es que esa guía es provisional. Es provisional. Pero ojo aquí. Provisional no quiere decir que es para un momentico. No quiere decir que es para un momentico. Cuando hablamos de provisional, quiere decir que Dios hace reserva, crea provisiones para que tú y yo podamos conocer su voluntad. Dios tiene provisiones para nosotros para que podamos conocer su voluntad. ¿Cuáles son esas provisiones que Dios tiene para cada uno de nosotros? Bueno, la disposición. La disposición. Cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a conocer la voluntad de Dios. Tú puedes decir: sí, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Sí, yo la quiero conocer. Pero no te dispones. Una cosa es decir, otra cosa es disponerte a conocer la voluntad de Dios. En Mateo el capítulo 6 dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero realmente estoy pidiéndole a Dios que sobreponga su voluntad y confirme su voluntad sobre la nuestra. Es decir, te estás poniendo tú debajo de la voluntad de Dios. Así que pregúntate a ti mismo si realmente estás dispuesto a hacer su voluntad. Si estás realmente dispuesto a hacer su voluntad. Porque una cosa es querer y otra cosa es disponer. Amén. Otra provisión que hace el Señor, porque vimos que su guía es provisional, es la mansedumbre. La mansedumbre. De mansedumbre viene el término manso. Manso quiere decir enseñable, manso quiere decir dócil,
Manso quiere decir quebrantado. ¿Has llegado al punto de decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Como lo hizo Saulo. Porque eso demuestra y significa mansedumbre. Alguien que ha sido enseñable. Dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Quiere decir que desde que el Señor lo llamó, estando en el desierto de Madián, por 40 años, Moisés estuvo aprendiendo la mansedumbre. Amén. ¿Qué otra provisión Dios hace para nosotros? La franqueza. La franqueza es estar abiertos para el Señor sin reservas. Señor, mira, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. No tengo reservas para ti. Examíname, Señor, y mira si dentro de mí hay camino de perversidad. Examina mi corazón. Eso es abrirse al Señor sin reserva alguna. Esto incluye tener un tiempo devocional, hermano. Porque es en ese tiempo devocional, es donde tú realmente le dices al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Amén. Franqueza fue lo que tuvo Isaías en el capítulo 6, cuando dice que estaba en su peor día. Y en ese peor día, dice Isaías, yo vi al Señor y lo oí hablar diciendo, ¿y quién irá por nosotros y a quién enviaremos? Entonces dije yo, heme aquí, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Franqueza, disposición y mansedumbre en la vida de Isaías. Pero otra provisión que el Señor hace, la sumisión. Su misión es rendir tu voluntad a la voluntad de Dios. Escucha aquí. No es suficiente conocer la voluntad de Dios. No es suficiente. No es suficiente escuchar a Dios. Tú puedes conocer la voluntad de Dios. Tú puedes inclusive audiblemente escuchar a Dios. Pero si no estás dispuesto como Isaías, Señor, estoy listo para hacer tu voluntad, de nada sirve conocer la voluntad y de nada sirve escuchar al Señor. Si tú no le dices al Señor, Señor, estoy listo, puedes contar conmigo. ¿De qué servirá entonces? Amén. Si no estamos en disposición, si no mostramos mansedumbre, si no hay franqueza de nuestra parte, si no hay sumisión a rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué Dios debería mostrarte su voluntad? ¿Por qué? ¿Quieres caminar bajo su voluntad? ¿Quieres caminar bajo la voluntad de Dios? ¿Le pides a Dios su voluntad? Y la pregunta es, ¿para qué quieres la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es para hacer algo. Es una acción. No es un adorno. No es un adorno. Amén. Y ese es el segundo principio. Y el tercer principio es que su guía es práctica. Su guía es práctica. Amén.
Y Dios nos guía por los milagros. Dios nos guía por los milagros, como lo hizo con Elías. Usted recordará, cuando compuso el altar, mojó el altar, compuso el holocausto y prendió fuego, y vino fuego y encendió y lamió las piedras y quemó el sacrificio. Eso es por milagros. Su guía es por los milagros, como el caso de Elías, como el caso de Saulo. Esa luz resplandeciente de la que habla Hechos 9, perdón. Pero también puede ser una guía a veces absurda, milagro absurdo. ¿Qué es un milagro absurdo? El caso de Balaam, que una burra o un burro le hablara. Así que Dios nos guía por los milagros, porque su guía es práctica. ¿Cómo más nos guía el Señor? Por la palabra. Por la palabra. Amén. Así que si Dios nos guía por la palabra, escúcheme aquí, sería insensato pretender conocer la voluntad de Dios si no conocemos ¿qué? Su palabra, hermano. Si no conoces su palabra, no vas a conocer la voluntad de Dios. Amén. Si Dios lo ha dicho en su palabra, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Así que Dios nos guía por los milagros, por la palabra, pero Dios nos guía por personas de Dios. Dios puede usar otras personas para ayudarnos a conocer la voluntad de Dios para mi vida. Amén. En Hechos capítulo 9, Dios usó a Ananías para que Saulo conociera la voluntad de Dios para su vida. Y déjame decirte algo. En este mismo instante, probablemente, posiblemente, este predicador está siendo usado por Dios para ayudarte a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Amén. Pero ojo aquí. Cualquier persona no te sirve. Cualquier persona no te sirve. Tienes que asegurarte de que esa persona camina bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Como lo hizo Elías con Eliseo, como lo hizo Pablo con Timoteo, como lo hizo Ananías con Saulo, como lo hace Jesús contigo. Amén. Cualquier persona no te sirve. Uno ungido, uno que camina bajo la dirección del Espíritu Santo. Ese es el que te sirve. Amén. Pero Dios nos guía por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora dentro de ti. Y el Espíritu Santo que mora dentro de ti es como un testigo para ti. Es como un testigo. Por eso el verso 17 de Hechos capítulo 9 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Saulo, las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahí estaba Saulo siendo guiado por el Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios para su vida. ¿A quién usó? A Ananías.
un varón de Dios que caminaba bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos conduce. Él es el que te puede ir por aquí, por allá. Así que tienes que tener una sintonía fina con el Señor. Romanos el capítulo 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si te das cuenta, el Espíritu Santo no te empuja. El Espíritu Santo no te estruja. El Espíritu Santo te guía, te conduce. El Espíritu Santo es una persona amable. Amable. Pero Dios nos guía de una manera práctica a través de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Santiago el capítulo 1 y verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría de Dios es el poder de ver. Esa es la sabiduría de Dios. El poder de ver con la inclinación a elegir, a escoger, pero a escoger lo mejor y la más alta meta, con la plena convicción, con la plena seguridad de que lo vamos a lograr. Esa es la sabiduría de Dios. Amén. Dios nos guía de una manera práctica a través de la providencia de Dios. De la providencia de Dios. Hechos capítulo 9, verso 23 al 25. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle a Saulo. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche a Saulo, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Y el punto es este. Hay un Dios que vigila. Hay un Dios que vigila los asuntos de los hombres. Dice en el primer libro de Crónicas, dice, los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Así que hay un Dios que vigila los asuntos de los hombres. Y déjame te lo explico. El rey de Siria, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, el rey de Siria estaba hostigando al pueblo de Israel, porque quería acabar con Israel. Y todos los planes que había hecho el rey de Siria habían fracasado. Ninguno le había dado resultado. Entonces el rey de Siria se turbó, se enojó y manda a llamar a sus siervos. Y cuando los tiene ahí, les lanza una pregunta. Díganme, ¿quién de ustedes está contra mí? Porque todos los planes que he hecho me han fracasado. ¿Quién está contra mí? Se levanta uno de sus siervos y le dice, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel y él declara al rey de Israel
las palabras que tú, rey de Siria, hablas en tu cámara más secreta. ¿Qué es lo que te quiero decir? Hay un Dios que vigila todos los asuntos de los hombres. Hay una mano invisible, amén, que nos guía providencialmente, amén. Y esa es la mano de Dios, amén. Esa es la mano de Dios. La voluntad de Dios es para tu bienestar. La voluntad de Dios es para tu bienestar. Pero no es lo que haces, es lo que logras hacer. La voluntad de Dios nunca te llevará donde el poder y la gracia de Dios no te pueden habilitar ni te pueden guardar. Eres libre para elegir, para escoger. Dios no te impondrá su voluntad. Eres libre. Pero eres libre no para no escoger, sino que eres libre para escoger. Así que eres el resultado de tus decisiones. Amén. Permíteme ilustrarte con este testimonio. Hace algunos años estábamos en la iglesia y un día domingo, antes de salir, sentí que el Señor habló a mi corazón. Que había una parejita joven en la iglesia, un par de muchachos casados, tenían un hijo, y el Señor puso ese día en mi corazón que los invitáramos a almorzar. Yo le comenté a mi esposa que invitáramos a almorzar a esta pareja. Así que llegamos a la iglesia, les vimos, los saludamos y les dijimos, cuando termine el culto no salgan apresuradamente, los queremos invitar a almorzar. Y así pasó. Estuvimos en la reunión, adoramos al Señor, escuchamos la palabra, terminó el servicio y a la salida los volvimos a buscar. Recuerden que son nuestros invitados hoy a almorzar. El esposo, la esposa y un niño como de unos 6 años. Ellos dos se miran y luego nos dicen, no, hermano Julio, le agradecemos, pero es que tenemos que ir a hacer una vuelta hasta la 68, tenemos que ir hasta el Costo. Entonces le dije, no se preocupe, el almuerzo en casa ya está adelantado, solamente Dios ha puesto en nuestros corazones que les invitemos a almorzar. Almorzamos y luego van y hacen su vuelta. Dijeron, bueno, ya no se pudieron resistir. Entonces vinimos, almorzamos y en medio del almuerzo, escuchen esto, en medio del almuerzo, ella soltó unas lágrimas, la esposa de él. Y le dije yo, ¿por qué lloras? Digo, no, hermano Julio, la verdad es que nosotros no teníamos que ir al Costo ni nada. No teníamos ninguna vuelta que hacer. La verdad es que no sabíamos para dónde ir, porque no teníamos para almorzar. No teníamos para almorzar. Y mire usted, con su esposa, nos invitan a almorzar. Almorzamos y cuando se fueron a ir, en nuestro corazón Dios puso un sentir de darles una ofrenda. Y le dijimos, mire, una ofrendita, no es mucho, pero les puede ayudar. Él, el esposo, me dijo, y hermano Julio, muchas gracias. Muchas gracias. Dios sabe cómo hace las cosas. Le dije, sí, Señor.
dijo hermano Julio, no tenía para el transporte mañana ir a trabajar. Hermano, dígame si Dios no es un Dios que manifiesta su voluntad en nosotros para favorecer a otros. Así que no saques más excusas. Deja de rehusarte. No seas terco. Ven, humíllate delante del Señor. Ponte debajo de su voluntad y dile al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Para que al final puedas decir, como dice Mateo capítulo 6, y es el título de esta enseñanza: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra que, como siempre, es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque siendo yo un hombre pecador, tu deseo, tu anhelo, es que yo conozca tu voluntad. Pero más que conocer tu voluntad, que yo camine en tu voluntad. Así que, Señor, hoy me presento delante de ti. Y te digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Hoy me dispongo, Señor, para conocer tu voluntad. Hoy me someto, Señor, a tu voluntad. Señor, estoy dispuesto, Señor, a dejarme enseñar en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque me has dado elementos a través de tu palabra para conocer cuál es tu buena voluntad, perfecta y agradable. En el nombre de Jesús. Hoy me despojo, Señor, de toda terquedad. Hoy me despojo, Señor, de toda altivez, de todo orgullo. En el nombre de Jesús. Hoy me despojo, Señor, de mi vieja naturaleza que me impide conocer tu voluntad. Gracias, Señor. Porque ahora sé que me estás llamando, Señor, para que camine en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Papito Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, amados. Y si tú, que hoy nos ves por primera vez, y has escuchado esta enseñanza, y dices, no, yo realmente no sabía que Dios tenía una voluntad para mí. Y yo he caminado como he podido, y otras veces como me ha tocado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si esa es tu situación, quiero preguntarte si no has hecho a Jesús el Señor de tu vida. Porque si no lo has hecho, este es el momento y esta es la oportunidad. Si ese es el deseo y el anhelo de tu corazón, dile al Señor conmigo: Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra y sé que tienes una voluntad para mí. Reconozco que he estado viviendo alejado de ti, Señor, haciendo mi propia voluntad.
Pero hoy, Señor, no mañana, hoy me reconcilio contigo. Hoy, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por lavarme con tu sangre preciosa a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte, estás apto para estar en la presencia y caminar en la voluntad de Dios. Amén. Bendiciones para todos y hasta una nueva oportunidad.